Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las energías de Can Yaman acerca de las fuertes declaraciones que hizo ayer en redes sociales a Faruk Turgut, que fue director y productor de Pájaro Soñador o Erkin Sikus, y por lo tanto trabajaron, es decir, Can y él, hace muchos años atrás. En una entrevista que le hicieron a Faruk Turgut, él comentó que no trabajaría nunca más con Can Yaman. Esto enfureció mucho al actor turco, el cual emitió una declaración en sus redes sociales, la cual se viralizó en pocos minutos. Y yo quería preguntarle al tarot acerca de qué repercusiones tendría estos comentarios de Can hacia Faruk Turgut, si le traerían algún problema a Can en futuros trabajos en Turquía. Estas declaraciones de Can Yaman le traerán problemas futuros si quisiera trabajar en Turquía. Can Yaman nació un 7 de noviembre de 1989. Le pido al tarot que me muestre lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve y dime si Can tendrá problemas por estas declaraciones para trabajar en un futuro en Turquía. Bueno, vamos a comentar las cartas que han salido. Tenemos aquí el paje de espadas, el 3 de copas, el sol, la justicia, el 5 de oros, el 8 de oros, el 2 de oros, el mundo y el 3 de bastos. Entonces, vamos a arrancar con esta carta. El paje de espadas. El paje de espadas me está hablando de todo esto que ha ocurrido el día de ayer. El paje de espadas me habla de todos esos comentarios inapropiados por parte de Faruk Turgut hacia Can, y después las defensas de Can hacia ese ataque que él sintió como que estaba siendo atacado. Y esta carta me está hablando de eso, de todo el flujo de información, todos los dimes y diretes, todas las declaraciones de ambas personas, y que luego de que Can Yaman hizo esas declaraciones en redes sociales, luego Faruk Turgut le respondió a Can Yaman. Eso no se quedó ahí, él siguió atacando a Can. Y fíjense cómo le sigue aquí la carta de la justicia. Can se sintió en
en una posición que él tenía que defenderse, que él sentía que debía de tomar la justicia por sus manos y decir todas las verdades. Esta carta también habla de la verdad, de lo que es correcto, de lo que debe ser justo, equilibrado y equitativo. Por lo tanto, fíjense cómo estas dos energías me habla de todas las verdades que Jan dijo en ese comunicado. Todas las ganancias y todos los ingresos. Fíjense aquí, 2 de oros. Todas las ganancias y todos los ingresos que obtuvo Faruk Turgut con la internacionalización del Kensi Kus o pájaro soñador, él mismo aclaró que no llegaron a las manos de los actores de esta afamada novela. Entonces, esta carta también me habla de valoración, me habla de el trabajo que yo hice y la remuneración del mismo. ¿Dónde está esa remuneración? Entonces, Jan sintió que todo eso que tenía trabado de hace años, que no podía soltar, lo tenía atascado, no lo podía expresar, sintió que era el momento adecuado para hacerlo. Decir la verdad y ser un justiciero, desde cierta forma, para él y para las otras personas afectadas con la mala gestión de la comercialización de esa novela, lo cual nos habla de una afectación económica para los actores que nunca vieron ese dinero. Entonces, la pregunta es si estas declaraciones de Jan le afectarían para un trabajo futuro en Turquía. Y bueno, la respuesta es bastante interesante. Miren aquí esta línea del centro. Tenemos a un 3 de copas, tenemos a un 5 de oros y tenemos la carta del mundo. El 3 de copas me está hablando de lo bien que le iba a Jan en su momento en Turquía, la fama que tuvo en su momento. Y el 5 de oros me hace como un traspaso energético drástico, de una felicidad plena y total a algo desarmónico, a una sequía, a un momento de tristeza, abandono. Por lo tanto, el 5 de oros es una energía que me describe la posición de Jan en Turquía en la actualidad. Jan no es bien visto por el público turco. ¿Por qué? Porque hizo declaraciones en el pasado que ofendieron a muchas personas. Él no lo hizo con mala intención, simplemente dijo lo que sentía, pero esto no fue bien visto ni por los fanáticos ni por el público en general. Por lo tanto, con este 5 de oros estoy diciendo de que Jan no tiene ninguna intención de volver a trabajar en Turquía por el momento. Él siente que tiene las puertas cerradas en Turquía y por eso es que se está abriendo al mundo. Está diversificando su trabajo, lo está expandiendo a todos los confines del planeta Tierra. Primero se fue a Italia, después de este problema que tuvo, que afectó extremadamente su carrera, nadie lo quería contratar, le cancelaban los proyectos y se vio en una situación bastante complicada. Por lo tanto, decidió viajar e irse a Italia. Allí le fue bien. Es un país que él le tiene mucho amor. De hecho, se sabe el idioma italiano a la perfección. Y comenzó a probar suerte en
actuando allí en el mundo de las series y las películas. Y fíjense cómo aparece el sol. Él está brillando. Él brilla en Italia, está brillando ahora en España y está brillando en muchos países del mundo. Está siendo muy exitoso. Fíjense cómo esta carta me está conectando el mundo, me conecta con salto de caballo con el sol. Por lo tanto, este movimiento que él hizo de viajar y salir de Turquía, lo que ha hecho es que tenga como un brillo especial, como una expansión energética. En esta carta hay mucho reconocimiento, hay alegría, hay energías bien bonitas para Jan. Por lo tanto, él no se está replanteando volver a trabajar en Turquía. Por el momento no lo está haciendo ni en el futuro cercano. Para nada él quiere volver a Turquía. Fíjense cómo después viene la carta del 8 de oros. Esta carta nos habla de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de sudar la camisa, de sudar la gota gorda y de no parar de esforzarse y trabajar. Y es lo que él está haciendo ahora. Él culmina un proyecto y comienza otro. Es decir, él no está parando. Pero ¿por qué no está parando? Porque él quiere lograr mucho más éxito y mucho más reconocimiento. Y para eso tiene que esforzarse. De eso habla el 8 de oros. Ahora, el tablero culmina con un 3 de bastos. Por lo tanto, el 3 de bastos me está hablando de que él se va a seguir moviendo por el mundo. Él no se va a detener. Él se va a seguir expandiendo. Esta carta habla de cómo tener una visión de futuro, mirar hacia adelante y no hacia detrás. Lo que me está diciendo que no va a haber una vuelta atrás en su vida, por lo menos en el corto plazo. Nada en la vida es estático. Nada en la vida es para siempre. Por lo tanto, ni estas lecturas tampoco son para siempre. Las energías están en constante movimiento. Por lo tanto, me están dando la tendencia de lo que está pasando ahora y en un futuro a largo plazo, pero que tampoco son años. Lo que me dicen las cartas es que al corto, mediano y largo plazo, Jan no va a volver a trabajar en Turquía. Él se va a seguir concentrando en expandir su carrera a nivel mundial. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, si le va a afectar, no le va a afectar porque él no tiene idea de virar o de regresar en estos instantes, ni en un futuro, ni mediano, ni lejano, a Turquía. Por lo tanto, no le va a afectar. Y por eso él se desahogó y dijo lo que pensaba y lo que tenía trabado hacia Faruk Turgut hacía muchos años. Le dijo todas las verdades en su cara y ya está, se desahogó. Porque él no piensa volver a Turquía por el momento. Porque no es bien visto, no es aceptado. Él está en una fase de que no es aceptado allí, desgraciadamente, y tiene que pasar mucho tiempo para que las personas olviden, las nuevas generaciones comiencen a quizás a verlo con otros ojos, que la cultura sea un poquito más renovada para que sea aceptado nuevamente. Entonces,
Bueno, mi gente, hasta aquí la lectura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.